¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a una semana más de actividades en el proyecto 4 del proyecto educativo Aprendamos Juntos en Casa. En esta ocasión el proyecto 4, que tiene como nombre Avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. Corresponde a nosotros el área de matemáticas relacionar el fractal y las ciencias exactas, en este caso matemáticas. En la ficha de actividades, una de las primeras actividades es prácticamente analizar un artículo que habla sobre el fractal y las matemáticas. Entonces les invito a que revisen el documento de la ficha correspondiente a la semana 26. ¿Pero qué es un fractal? El fractal tiene como una estrecha relación con las matemáticas, sobre todo con la geometría, puesto que, como su nombre lo indica, retoma el concepto de fractal. Los fractales se basan en la repetición. Aquí tenemos una palabra clave de lo que vamos a ir hablando a lo largo de este video. Una repetición constante de patrones. Aquí hay otra palabra clave. Patrones que pueden ser geométricos, ¿no? Más que todo acá en el campo de las matemáticas, porque fractal no solo está en las matemáticas. Autoafines, o también vamos a escuchar el término autosimilares. Es decir, que una porción, este pedacito es un detalle importante, una porción es idéntica al todo. De esta manera, el fractal repite una serie de patrones hasta el infinito. Este es otro detalle importante, hasta el infinito. Entonces ahí hemos analizado un poquito del concepto de fractal con relación a las matemáticas. Si nosotros ingresamos a Google y buscamos fractal, las primeras imágenes que aparecen son estas. Pero ¿qué tiene que ver eso con las matemáticas? ¿Cómo se relacionan? Esto lo vamos a ir entendiendo a lo largo del video, pero acá son 4 fractales artísticos prácticamente, que es cómo se ve esta parte de lo que es el fractal, ¿no? Como un arte, pero ya vamos a ir hablando un poquito para el entendimiento. Para eso vamos a descomponer fractal, ¿no? O para irlo entendiendo. Fractal como que trata algo así de fracción, ¿ya? Y como veíamos allá en el concepto, fracción similar. Por ahí es donde vamos a ir asentando este concepto de lo que es fractal. Es una pequeña fracción que es muy similar al todo. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, vamos a ver. Esta es la imagen de un árbol y sus ramas, por decirlo así. Obviamente en la naturaleza es casi imposible ver un árbol perfectamente como el que vemos en la imagen. Este es un árbol diseñado en un software informático, que puede ser AutoCAD, que es el que conocemos, o un sinnúmero de sistemas informáticos que se encuentran disponibles en la web, porque los fractales no han sido estudiados de ahora. Y ya en el tiempo en que IBM, en este caso una de las empresas principales creadoras de software, IBM también tenía su injerencia en la tecnología ya hace muchos tiempos atrás. Compañeros de la rama informática sabrán un poquito de eso. Pero bueno, allá había un informático que le dedicó tiempo, porque para aprender un poquito de matemáticas hay que dedicarle también parte de su tiempo a investigar lo que son fractales. Entonces, aquí viene, si fijamos en primera instancia, vemos esta imagen de manera generalizada, vemos un árbol, ¿verdad? Ahora yo le digo, cortemos esta única rama de aquí y separémosla. Sigo teniendo un árbol muy similar al árbol más grande. Ahora, cortemos acá, ¿verdad? Si yo corto acá, esta pequeña fracción o fractal sigue siendo similar al árbol grande. Cortemos esta parte de acá y apliquemos un poquito de zoom, ¿ya? Apliquemos, como quien dice, un poquito de zoom, aunque el lenguaje correcto sería, vamos a aplicar escalas, por decirlo así, ¿verdad? Pero como que si aplicamos un poquito de zoom, y esto tiene algo de similitud con el árbol grande que está acá. Eso es un fractal. Ahora imaginémonos un árbol de la vida real, ¿verdad? Este árbol, en cada ramita o en cada terminación, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tiene hojas. ¿Qué pasa si a este árbol le quitamos todas las hojas y la ponemos en el piso? No como está acá en esta imagen, ¿verdad? Me hubiese encantado encontrar una imagen donde alguien hizo este tipo de experimento. Pero si estas hojas la ponemos una al ladito de otra, ¿verdad? Imagínate el árbol de que está fuera de tu casa o por ahí cerca, un árbol grande. Tú vas quitándole hoja por hoja y vas poniendo uno al lado de otra sin que esté sobrepuesta o encima, como ves acá. ¿Qué tanto espacio ocupará? ¿Será tu sala? Ponte a pensar. O tal vez solo una pequeña mesa. Solo con la superficie de la mesa ya podrás poner una hojita al lado de otra y será suficiente, ¿verdad? Pero imagínate un árbol súper grande. Entonces, ¿qué tanta distancia o qué tanta superficie puede ser tu patio? Habría que imaginarse, o habría que hacer ese experimento, ¿no? Pero acá hay una situación o un avance científico ya que hizo ese tipo de situaciones o ese tipo de investigación. Ustedes saben que para la investigación hay que tener un poquito de paciencia y un poquito de tiempo para enriquecer el conocimiento. Acá yo he investigado un poco de lo que son fractales, ¿verdad? En ejemplos de la vida real. Y como verán acá yo tengo los pulmones, es verdad, los tengo al revés o de cabeza, por decirlo así, pero los tengo a propósito en esa posición para
otra vez apreciar el fractal o el sistema fractal en sí, ¿verdad? Si vemos en primera instancia el análisis es una pequeña rama grande, por decirlo así. Hablemos en esos términos, ¿no? Porque están bronquios, bronquiolos y bueno, un sinnúmero de situaciones que hemos aprendido en anatomía, pero acá hablemos en un lenguaje más sencillo. Esta ramita de acá, esta rama, se descompone en ramas pequeñas. Acá vamos a ver otra ramita y dentro de esa ramita otra ramita, ¿verdad? Tiene como 5 o 6 divisiones, más o menos algo así estuve leyendo. Porque esta no se va hasta el infinito, ¿verdad? Pero sí tiende a, por decirlo así, a dividirse hasta 6 veces a escala mínima, por decirlo así, ¿no? Hasta cuando ya llega a la mínima. Y nos dice que en las puntas de cada una de estas ramificaciones que tenemos acá en los pulmones, se encuentra una especie también como de hojita o algo que cumple como la función de una hojita y que es la que permite el intercambio de gases en este caso con la atmósfera, o en este caso, como nosotros sabemos, la función principal de los pulmones es intercambiar el oxígeno con el ambiente. Entonces es lo mismo o la misma teoría más o menos que con el árbol y las hojas. Entonces la misma función que cumple más o menos los pulmones. Entonces dice la historia que cada que los investigadores o los científicos ven este tipo de fractal o esta particularidad de ramificaciones que se descomponen en ramas más pequeñas y a su vez estas en mucho más pequeñas, ellos ya lo hacen referencia a la recepción de algo, en este caso la recepción de oxígeno, lo relacionan con la respiración. Dentro de esta investigación, asimismo manejando el concepto de las hojitas sobre el piso, ellos hacen una aseveración, ¿verdad?, de que si ponemos cada una de estas terminaciones que tenemos en los pulmones, uno a continuación del otro, ¿verdad?, un puntito a continuación del otro, por decir, cada uno de estos mecanismos o de este órgano microscópico que nos permite el intercambio de oxígeno a continuación del otro, vamos a alcanzar o vamos a ocupar una superficie similar a la de una cancha de tenis, que aproximadamente está por unos 200 metros cuadrados. A pesar que estudios concluyen los investigadores de que si ponemos una de estas terminaciones a continuación de otra, vamos a ocupar a un aproximado de 150 metros cuadrados realmente. Pero para la explicación nos hacen referencia a la cancha de tenis. Entonces, para que vean, o sea, dentro de nuestros pequeños pulmones es tanta no la ciencia, ¿no?, sino es tanta la naturaleza que nos crea o nos permite la facilidad de respirar en este caso, tanto esta situación compleja de que mete toda esta superficie de una cancha dentro de dos pequeños órganos, en este caso el pulmón derecho y el izquierdo, para permitirnos la respiración. Y ahí es donde más o menos yo vengo a comprender el fractal. Ahora, si queremos tener un ejemplo mucho más palpable, les invito a que cuando su mamá compren el brócoli, lo examinen, vean el brócoli de una manera como el brócoli incompleto, por decir así, y si le cortas un pequeño arbolito, como le llamo yo, vas a tener un brócoli más chiquito similar al brócoli donador, por decirlo así. Entonces, todos esos son fractales de la naturaleza. Pero ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? Acá tenemos un poquito de lo que es un triángulo al que se le aplicó esta técnica del fractal. En este caso tenemos un triángulo principal o un triángulo inicio, se divide cada uno de sus lados por la mitad y se trazan líneas de tal manera que se extrae la parte en medio y nos quedamos con 3 triángulos similares. Ahora le vamos a aplicar la misma idea al triángulo de arriba, dividimos por la mitad, trazamos las líneas y quitamos la parte en medio. Hacemos lo mismo con los otros dos y ¿qué tenemos? Esto. Y así sucesivamente. Entonces a este triangulito que quedó acá celestito se le aplicó el mismo proceso y obtuvimos esto. A este triangulito pequeño que quedó acá le aplicamos el mismo proceso y así, ¿no? De esa manera es como es el fractal en matemáticas. Ahora, esto fue lo que hizo este informático, este ingeniero de IBM, porque acá no le podemos aplicar Zoom, pero ya si esto se lleva a un software informático, que llevamos a ver un poquito cómo es que las matemáticas se relacionan con esto, ¿no? Y cómo explican el fractal las matemáticas. Podríamos aplicarle zoom y podríamos seguir viendo eso, como lo decía el concepto, de maneras infinitas. Entonces acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? Y le vamos a dibujar dentro de ese un cuadrito y vamos manejando esta teoría. Le aplicamos zoom a esto para ampliar el cuadrito celeste y resulta que dentro del cuadrito celeste hay un cuadrito amarillo. Yo le aplico zoom al cuadrito amarillo y resulta que dentro del cuadrito amarillo hay otro cuadrito medio verde y así infinitas veces se va repitiendo. Eso es un fractal. Entonces, para el estudio de los matemáticos, el fractal tiene mucho que ver con la dimensión. Nosotros conocemos los sistemas de referencia, en este caso vamos a llamarlo dimensiones para el estudio, en 1D, que vendría a ser una línea, en 2D, que vendría a ser un cuadrado, y en 3D, que vendría a ser el cubo. Antes de todo esto está el punto, que significa
cero dimensiones o que se lo entiende así, ¿verdad? De ahí partimos. A ese concepto de dimensiones al que nos vamos a referir en esta ocasión. Entonces los fractales se encuentran aquí en medio, entre una dimensión y dos dimensiones. Puede ser un 1.3 dimensiones o acá 2.5 dimensiones. Entonces esas figuras que se logran graficar matemáticamente entre estos dos, entre la dos dimensión y la tercera dimensión, o entre la una dimensión y las dos dimensiones, se llaman fractal. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, vamos avanzando. Y es ahí donde les traigo tres ejemplos matemáticos, por decirlo así. En una dimensión tenemos este primer fractal. ¿Qué es lo que yo hago? Divido a mi primera línea en tres partes iguales, le quito una, como lo hacíamos con el triángulo, y me quedo con dos. Vuelvo y aplico el mismo proceso ahora a mis dos partes que resultaron de este proceso. Quito la parte en medio, siempre y cuando sean iguales, ¿verdad? Y me quedo con esto, y así infinitas veces. Y aquí no es que acaba el proceso. Yo puedo aplicarle zoom en un sistema informático y prácticamente yo apreciaría que se puede seguir aplicando este proceso fractal. Entonces eso es un fractal. Un ejemplo de fractal a partir de dos dimensiones, pues el que ya estuvimos analizando, ¿verdad? Y un tercer ejemplo de un fractal que parte de la tercera dimensión es el cubo que nosotros vemos acá. Entonces vamos aprendiendo un poquito o aplicando ya un poquito de matemáticas. Entonces, ¿qué es la variable que yo tengo hasta el momento? Una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. O para el estudio de matemáticas, lo primero que se hizo fue dividir a cada una de estas figuras que representa cada una de las dimensiones en tres segmentos en este caso, ¿verdad? Por acá yo le hice dos líneas para dividir esto en tres segmentos. Por acá yo apliqué más líneas para dividir esto en segmentos. Y este de acá también yo le apliqué unas líneas para dividir en segmentos, ¿verdad? En segmentos que sean similares. Entonces vamos a ver a qué hacemos referencia con eso, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo más o menos quedaría la división de este cubo de acá, el cubo que usamos para jugar, ¿verdad? El cubo de Rubik. Como todo estudio matemático necesitamos variables, ¿verdad? En este caso siempre hemos trabajado con X, con Y, con Z que representan algo, o con A, B y C que representan ciudades, por decirlo, ¿no? En ejemplos anteriores que se han analizado. En este caso vamos a darle las variables, en este caso ya dimensiones está definida por la letra D, las partes, el número de partes iguales. Porque aquí mira que tenemos una parte igual, dos partes iguales, tres partes iguales. Acá tenemos 9 partes iguales. Y de acá si nos ponemos a contar en el cubito de Rubik tenemos 27 partes iguales. 27 objetos similares al original. En este caso siguen siendo 3 líneas similares a una línea, 9 cuadros similares al cuadro mayor, y acá serían 27 cubos similares al cubo mayor, ¿verdad? Entonces ese número de partes iguales la vamos a llamar n. Por otro lado tenemos el factor de reducción, y esto es importante. A pesar que podríamos pensar que aquí se dividió esto en tres partes, ¿verdad? Pero no es el concepto. Antes les decía que más o menos es una reducción a escala. Si hablamos de una reducción a escala, los que habrán visto un poquito de dibujo técnico sabrán y entenderán de que aquí hay una reducción. Si yo hago una comparación de la línea original y la línea pequeña, una reducción de 1 a 3, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro factor de reducción. Acá lo mismo le pasó a este cuadrito pequeño, una reducción de 1 a 3. Lo mismo acá le pasó al cubo pequeño, una reducción de 1 a 3. Entonces ese es el factor de reducción del que vamos a hablar. Entonces, como ya estuvimos analizando, el número de partes iguales de cada uno corresponde a 3, a 9 y a 27. Y el factor de reducción para todos fue de 3, ¿verdad? O una escala para el entendimiento, ¿verdad? A pesar que poco a poco vamos a ir entendiendo esta parte. Entonces ahí tenemos tres variables. Separemos esto para no confundirnos, ¿verdad? Porque esos son datos y dejar a un lado para ir desarrollando. Continuando, vamos a nuestra pizarra de Hydro y hemos traído acá nuestros datos como para plantear el ejercicio matemático, ¿no? Entonces en dimensión 1 nos dio estos resultados, en dimensión 2 nos dio estas variables y en dimensión 3 estas variables, ¿verdad? Que ya las fuimos sacando de las gráficas. Entonces, todo proceso matemático, o bueno, la mayoría de los procesos matemáticos siempre obedecen o siempre son más fáciles aplicarlos en una fórmula, ¿verdad? Para aplicaciones de velocidades, fórmulas, ¿verdad? Para aplicaciones contables, fórmulas. Para estudios en la parte científica, fórmulas, ¿verdad? Porque nos permiten leer datos, nos permiten ayudarnos de una manera más fácil, ¿verdad? Ya que hay estándares o procesos estandarizados o similares, entonces nos puede dar esa opción. Y ahí es donde vamos a aplicar o vamos a tratar de encontrar nuestra primera fórmula. Listo. Como les decía, todo obedece a una igualdad o a una ecuación, ¿verdad? Entonces yo acá voy a probar en primera instancia estas dos variables. Podría probar D igual a S
o D es igual a N, ¿verdad? Pero para ahorrar un poquito el tiempo, vamos a hacer el proceso correcto, ¿no? Primero sería igualar el número de partes iguales que resultaron de cada uno de estos objetos, y también vamos a igualarlo a lo que es el número de reducción o la cantidad a la que se redujo. En este caso hacíamos relación a una escala de 3, ¿verdad? Se redujo a una tercera parte, por decirlo así. Para eso vamos a proceder a ver qué pasa y reemplacemos en los tres casos. 3 es igual a 3, 9 es igual a 3 y 27 es igual a 3. Wow, solo en el primer caso se cumple la igualdad. Para que sea una fórmula tiene que cumplirse esto en todos los casos, y ahí podremos hablar de una fórmula. ¿Cómo yo hago para que esto se parezca y vaya teniendo sentido? Ojo, que dimensión todavía no está involucrado, pero ya yo podría ir pensando dónde necesito a esa variable de dimensión para que esta igualdad se cumpla. Dividamos esto para ir entendiendo el proceso. Para no hacer muy largo el proceso de enseñanza, porque realmente estamos revisando esto con datos muchas veces y bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible. Acá yo les presento ya el siguiente paso que se debería de considerar, ¿no? Miren donde yo puse. Para que se cumpla la igualdad, 3 debe estar elevado a la 1, 3 a la 2 porque eso es 9 y 3 a la 3 porque eso es 27. Y ahí es donde yo ingreso la variable de dimensión. ¿Por qué? Porque este dato corresponde a la dimensión, corresponde a la dimensión, corresponde a la dimensión, estimados estudiantes. Entonces, ahí ya tenemos un siguiente análisis. Obvio que esto las personas que hacen los estudios no es que cogen y lo entienden así en segundos como nosotros lo hacemos acá, ¿no? Ellos ya hicieron su análisis en su momento para que nosotros tengamos la facilidad del entendimiento. Entonces, ahora sí, yo ya encontré un patrón repetitivo que me permite generar una fórmula. Entonces yo ya esto, en vez de datos o en vez de valores, yo le reemplazo por la letra que ocupa, de esta manera. Las variables en este caso originales, yo ya tengo la presencia de una fórmula, ¿verdad? En este caso hay un detalle, porque el número de partes iguales yo puedo leerlo del gráfico o del objeto en sí al que quiero analizar. El factor de reducción yo también lo puedo sacar del gráfico o en este caso del objeto que estoy en estudio, pero la dimensión es la que no puedo, entonces es la que tengo que despejar, porque ese es el factor que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le aplico logaritmo a ambos miembros, ¿verdad? Vamos a hacer rápido porque estas clases ya han sido analizadas. Se le aplica logaritmo, ¿verdad? Luego de eso se aplica una propiedad de logaritmo también en esta parte de acá. Logaritmo que los que vayan a estudiar fractal allá en la universidad van a aplicar este logaritmo, pero así es como sale, o así es como el matemático de ese entonces hace su análisis, hace su estudio, hace su comparación para darnos la fórmula que aparece en el libro. No aparecen por aparecer, ¿ya? Y esta es la que nos permite saber cuándo ese objeto de estudio es un fractal o no es un fractal, o eso no es una fracción de un todo, como debería llamarse de una manera más común, por decirlo así, ¿no? Pero se le da el nombre de fractal. Un poquito entrados en materia de lo que es matemáticas, esta gráfica ya la vimos en antes. Se llama triángulo de Sierpinski, ¿ya? Ese es el matemático en este caso que se puso a analizar esta situación, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Que hacen diferentes estudios matemáticos, pero triángulo de Sierpinski se basó en este que nosotros tenemos acá en pantalla. Listo. ¿Y qué es lo que yo les quiero dejar a conclusión con esto? ¿Ya? ¿Qué tenía que ver la dimensión en antes? O sea, se preguntarán ahorita, porque esto es una cosa nueva para ustedes, me imagino. Pero como que si había una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, resulta que la matemática ahora me dice de que entre estas 2 dimensiones hay una dimensión intermedia. Mediante el estudio de fractales llegamos a ese tipo de conclusiones, ¿verdad? Recuerden que n acá va a ser el número de partes iguales que resultan, haciendo el primer análisis, ¿no? Resulta 1, 2 y 3. Esta es la parte que se quita, ¿ya? Que se le resta a esa dimensión, que en este caso eran 2. Se le va restando poco a poco. Y bueno, esa es la parte que se quita, entonces me quedan 3. Dimensiones iguales. Perdón, similares. Hay que hablar como es. Y la razón a la que se produjo la reducción, en este caso no fue a 3, porque no se dividió en 3. Se dividió en 2. 1 y 2. Entonces se reduce a 2. S es igual a 2. Se aplica eso en un calculador y obtenemos 1.58. ¿verdad? Y así yo puedo deducir o decir de que sí, que eso es una figura geométrica al que se le aplicó el teorema fractal, por decirlo así, o un proceso fractal. Entonces, matemáticamente los fractales son esas figuras, ¿verdad? Son esas figuras que no están ni en una dimensión ni en 2 dimensiones, sino que se encuentran intermedio de ellas, ¿verdad? Para concluir en esa parte. Yo sé que todas estas cosas es nuevo, pero no se preocupen que no es que vamos a hacer mayor cosa con el fractal. El propósito del video es tratar de explicarles fractal en la aplicación matemática. ¿Por qué? Por esto que ustedes ven acá, ¿ya? O sea,
Las matemáticas, aunque a veces decimos, pero ¿para qué no sirven las matemáticas? Correcto, es verdad. Cuando terminamos un proceso de bachillerato quedan inconclusos muchas cosas, pero de los que se atreven a ir mucho más allá, sabrán y entenderán, o ahora podemos entender por qué, lo que ustedes ven acá, ¿no? Los informáticos sabrán y una vez pensan, un procesador, o yo he visto eso en una placa, o yo ya he visto eso por acá. Ahí es donde viene el uso de las matemáticas relacionado con esta parte de lo que es el fractal y relacionado con la tecnología. ¿Verdad? ¿Por qué es que se les ocurre hacer este tipo de situaciones a las personas que crean tecnología? ¿Cómo es que hacen que objetos que antes ocupaban grandes cantidades, como se acordarán de la historia del computador, eso era una sala inmensa, de repente tenemos smartphones pequeñitos y toda esa tecnología antigua que ocupaba grandes espacios, hoy lo podemos captar o tener en la palma de la mano? Aquí está, porque los avances científicos, los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos tienen mucho que ver. Y es importante entender esta situación. Porque como, por ejemplo, imaginémonos acá ese computador grandísimo, ¿no? Dice, necesitas todo este espacio para poder respirar. Pero resulta que en el pulmón está metido todo ese espacio. Según análisis científicos, no es que yo lo estoy diciendo porque lo quiero decir, sino hay parte científica de la que yo ya he investigado, que me encantaría que ustedes investiguen para que conozcan un poquito más del tema, ¿verdad? Pero ahí está. De ahí es como hacen las matemáticas su aplicación en el campo de la tecnología, que es el tema de este proyecto 4. Repito, este video no era con el objetivo de enseñarles algo netamente matemático o un ejercicio matemático, sino cómo las matemáticas, la tecnología, ¿verdad? Y la naturaleza nos aportan para el conocimiento de esto que ustedes tienen acá, tecnología. Millones y millones de procesos metidos en este pequeño chip que ustedes ven acá. Excelente día, jóvenes.